gusto poder dirigirme a ustedes en esta mañana, agradecido de que no sea tan helada como otras, pero aún así el frío se hace notar. Así que damos gracias al Señor por su providencia a favor de nuestras vidas. Y en esta oportunidad me gustaría comenzar el sermón señalando si a alguien les gusta, o preguntando, si a alguien de acá le gustan las despedidas, le gusta decir, bueno, se acabó el tiempo, nos vemos en otra oportunidad. Hay algunos que les incomoda, hay otros que las esperan, pero es un momento que no podemos eludir. Siempre nos estamos despidiendo de alguien, ya sea porque se tiene que mudar, porque la jornada terminó, o simplemente porque quizás el contexto no nos acomoda y no podemos pasar mucho tiempo juntos. Bueno, lo que vamos a estar viendo hoy es la despedida del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica en su primera carta. Vamos a estar viendo cómo el Señor le guía a, incluso en su despedida, dar unas palabras específicas, unas palabras de aliento, unas palabras que fueron inspiradas, que son inspiradas por el Espíritu Santo, quedaron registradas como palabra de Dios y son de provecho para aquellos creyentes que estaban en esa época y también para nosotros hoy. Así que acompáñenme a orar para que el Señor sea glorificado en este tiempo. Oramos, Padre, en esta hora en tu nombre santo, en el nombre también de tu Hijo glorioso, nuestro Señor Jesucristo, para que este tiempo sea de provecho espiritual para nuestra vida, sea de provecho espiritual para nuestras almas, sea de provecho espiritual para lo que somos, Señor. Somos tu pueblo, somos tu iglesia y necesitamos crecer, necesitamos ser fortalecidos, necesitamos ser obedientes, necesitamos adorarte y amarte por sobre todas las cosas. En esta hora te encomendamos, Señor, todo lo que vamos a hacer, y que sea tu palabra la que sea quebrantando o fortaleciendo nuestros corazones. Necesitamos tu obra interna en nosotros, necesitamos que nuestra fe sea fortalecida por tu palabra. Necesitamos, Señor, ser personas que anden en el Espíritu por ser llenos de tu palabra. Oramos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Bien, recordar que esta carta, escrita por el apóstol Pablo aproximadamente en 51 aproximadamente después de Cristo, porque tenía una preocupación pastoral y era que habían falsos maestros que estaban surgiendo, estaban tergiversando algunas verdades fundamentales y centrales de la palabra de Dios, y habían algunas cosas que no estaban entendiendo del todo, habían ciertas enseñanzas que necesitaban ser complementadas por la revelación que el Señor les iba a entregar por medio de esta carta. A la vez había desánimo por los problemas que estaban surgiendo y la persecución de los incrédulos hacia ellos, ya sea desde el Imperio Romano o también los fariseos o judíos que estaban en la época. En estas palabras finales, en este capítulo final, hemos visto varias exhortaciones. El pastor Matías utilizaba como la idea de que el apóstol Pablo lanzó una metralleta de indicaciones y exhortaciones. Y vimos la semana pasada una fundamental, que es no apagar el espíritu. Y desde ahí exhorta con palabras finales a la iglesia sobre que deben de tener confianza en el Señor, porque además de encontrar mandatos en la palabra del Señor que debemos de obedecer irrestrictamente y comprometer todo lo que somos para mostrar obediencia a la palabra del Señor, que confíen en que es Dios quien va a completar esa obra. Una cosa no se contrapone a la otra. Ahí vamos a verlo en el desarrollo del texto. Y además incluye como una frase final que deben estar recordando, es que la gracia de Dios es la que hace suficiente, o mejor dicho, es la suficiente para cambiarnos. Es la suficiente para llevarnos a la obediencia. Así que la idea central del texto que vamos a ver hoy en estos últimos versículos es: confiemos en el Dios de paz
que es fiel para hacer su obra en nosotros. Confiemos en el Dios de paz, que es fiel para hacer su obra en nosotros. Y vamos a leer las Escrituras del versículo 23 al 28. Primera de Tesalonicenses 5, 23 al 28. Dice así la palabra del Señor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Titulé este sermón, El Dios de paz santifica. El Dios de paz santifica. Y lo primero que vemos es cómo el apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Tesalónica trayendo a la memoria o trayendo a la mente, exponiendo el ser de Dios. Porque es el ser de Dios el garante de toda la obra que está realizando Él con su palabra. Luego de la serie de exhortaciones que ya mencionamos, que ya hemos visto, donde se habla de orar sin cesar, estar siempre gozosos, dar gracias en todos, no apagar el espíritu, no menospreciar las profecías, examinarlo todo, y así sucesivamente, llega la idea de que, bueno, es Dios y un Dios de paz el que santifica. Esta es una verdad crucial, que en sencillo es afirmar que el Señor es quien transforma al creyente a la semejanza del carácter del Señor Jesucristo. Nosotros no podemos provocar esa obra, nuestras obras son limitadas y son buenas, son por la gracia de Cristo. Si podemos testificar de que estamos andando en la verdad es por la gracia de Cristo. Pero es el poder que hay en Él, por medio de su palabra, en el Espíritu, que podemos manifestar una vida transformada. De otra manera no podemos. Y es por eso que a pesar de que hay tantos mandamientos y uno que apunta a que debemos de buscar necesariamente la santificación, el apóstol Pablo dice, bueno, es el mismo Dios de paz el que los va a santificar. La idea de paz, queridos hermanos, un atributo importante, reconocidos en las Escrituras y que también se le adjudica como un título al Mesías, a Cristo, como príncipe de paz, no solamente es ausencia de violencia o de guerra, sino que en la Biblia implica también plenitud, armonía y además de haber una quietud, además de tranquilidad. ¿Cuál es la palabra principal del Antiguo Testamento para referirse a paz? Es shalom, que significa no solamente tranquilidad, sino bienestar integral, armonía, plenitud, seguridad, incluso prosperidad. Entonces, cuando decían shalom sea a ti, las personas que creían que esa expresión es un deseo de bendición, es finalmente decir que Dios te entregue todo su bien, que el Señor te haga prosperar, que el Señor te bendiga. Dios en sí mismo no necesita, y es por eso que se entiende que el Dios es el Dios de paz, no necesita de nadie más para estar en plenitud. Y es el único que puede conceder el estado de plenitud al ser humano. Además de entender que es el único que puede eliminar toda hostilidad en la convivencia humana, además es el único que puede erradicar la enemistad entre el ser humano y Él. Entonces es el mismo Dios de paz el que nos va a hacer andar en su propósito y nos va a transformar. Es por eso que en el Nuevo Testamento la paz alcanza su máxima expresión en la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque en Efesios 2:14 dice que Él es nuestra paz.
Él es nuestro Shalom. Él es nuestro Irene, que también es la palabra griega para referirse a paz. Él es nuestra plenitud. En Él tenemos armonía, en Él tenemos seguridad, en Él tenemos un bienestar integral. En Él estamos completos. Por medio de su muerte, resurrección, Jesús reconcilia a los pecadores y esa hostilidad y esos puntos totalmente opuestos son erradicados porque podemos estar unidos a Dios. Es más, dice, justificados pues por la fe en Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No solamente es que no hay nada en contra, sino que podemos recibir todo el bien de Dios y estar en plena quietud, no nos falta nada. La necesidad principal del ser humano no es la paz interior simplemente, sino que la paz con Dios, lo cual solo se puede obtener mediante la fe en Jesús. Entonces, con ese argumento y con esa carga teológica, bíblica, y con ese significado, el apóstol Pablo le está diciendo, el Dios que posee en su plenitud, prosperidad, que puede reconciliar consigo hasta el más vil pecador, puede causar en cada uno de los creyentes que sean completamente santos y libres de su pecado. ¿Quién tiene poder para quitar y lavar la maldad del pecador? Es también quien tiene el poder para presentarlo delante de sí mismo de una forma perfecta. Dicho de otra manera, es afirmar que la santificación en todos los sentidos no depende de nuestro poder humano, sino solo de Dios. Dios puede separarnos completamente del pecado, solo Dios. Y eso es gracia. Y eso es entender la gracia y el gran amor de Cristo. No son nuestras obras ni nuestras motivaciones, es el Señor quien hace llegar al reino de Dios a todos los que ha incorporado a su familia, a la iglesia. Ahora, no podemos dejar fuera que tenemos tal seguridad de que Dios está cultivando una santidad en mí y en cada uno de nosotros. No podemos obviar el hecho evidente de que Dios también nos da la responsabilidad de que debemos buscar activamente el andar en el Espíritu. No debemos de apagarlo, contristarlo o entristecerlo. Debemos de activamente buscar andar en comunión con Dios por medio de estar en su palabra. No entregarnos al pecado. Eso el Señor lo va a usar para nuestra santificación. Pero si se dan cuenta, el poder no reside en nuestras obras, sino reside en sus medios y en Él mismo. Obedeciendo al Señor nos va a ir cambiando progresivamente de acuerdo a lo que nuestro cuerpo, nuestra mente estaba acostumbrado a vivir y experimentar. La esperanza alojada en esto, queridos hermanos, y arraigada en esto es total, porque es algo que abarca todo nuestro ser, y eso es lo que dice el texto. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, de manera perfecta, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. La santidad de Dios en nuestra vida afecta absolutamente todo, porque en toda nuestra composición, queridos hermanos, podemos ver que el pecado nos afectó. El pecado no solamente afectó nuestra mente, como algunos creen, que cayó parcialmente el ser humano. El ser humano está totalmente corrompido y en esa condición venimos a este mundo. Cuando hablamos de corrupción es que sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos no buscan el bien de Dios, no se ajustan a la bondad de Dios, no se ajustan a la santidad de Dios, sino que son tendientes al mal. Y si lo dejamos simplemente salir y que ellos se expresen, lo único que vamos a concebir es el mal. Y si hay algo bueno que se pueden apreciar en las personas que incluso no creen en el Señor, es simplemente por la gracia común de Dios. Entonces, es por eso que el texto dice todo nuestro cuerpo,
lo que hacemos con el cuerpo, lo que pasa en nuestra mente, lo que sentimos, todo va a ser completamente afectado por la santidad de Dios y vamos a estar de manera perfecta delante de Dios. Y ese mismo Dios de paz nos va a santificar. Y ese es el énfasis que hay acá. Es por eso que recalca que la santificación será completa. No se va a tener que agregar absolutamente nada más, porque el Señor que está a cargo de la santificación es quien la va a completar. Y al mencionar espíritu y alma, aquí no necesariamente está dividiendo la parte inmaterial del ser humano en dos cosas distintas, sino que se está refiriendo a una parte inmaterial que involucra las palabras que nosotros podemos usar para referirnos a ello, y hasta eso el Señor lo está santificando. Y esta es una esperanza, queridos hermanos, porque ¿qué es lo que nos asegura el texto? Que es el mismo Dios que completamente nos va a santificar, nos va a guardar irreversible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si llegamos a la gloria sin nada que fuese como un mérito para ser condenado, es solamente por la gracia de Cristo, por el perdón de Jesús, por la obra progresiva del Señor, que está sujeta a su poder absoluto, que va a estar transformando todo lo que somos. El Señor nos guarda para su venida y nos va a presentar cuando estemos en su venida de manera perfecta. Y esta es una cuarta mención en la carta sobre la venida de Jesús. Y se refiere a lo que ya hemos estado hablando. Es Dios que nos va a presentar de esta forma cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Cuando nos tome, transforme nuestros cuerpos para ser libres del día de la ira, del juicio de Dios. Y esto se refiere específicamente cuando Cristo aparece en las nubes para tomar a la iglesia antes de posarse en la tierra y establecer un reino milenial. La bendición que la iglesia recibe por los méritos de Jesús expuesto en la cruz para nuestro perdón y expiación de nuestros pecados. Es el Señor quien garantiza eso, y eso es lo que dice el versículo 24, pero establece otro atributo de Dios. Fiel es el que os llama. Y esto también es importante. Es el Dios de paz, es el Shalom, quien nos garantiza que vamos a ser transformados, porque Él también no solamente es paz, sino que también es fiel. Otro atributo importante que debemos de mantener en nuestra cabeza. Importante cuando están los momentos críticos, cuando están los momentos complejos, cuando los problemas surgen y no sabemos por qué o de dónde salieron. Lo señala principalmente para que tengan en cuenta que Dios tiene la disposición permanente de actuar siempre, en cada momento, conforme a su carácter, cumpliendo perfectamente sus promesas, mantiene sus pactos, no varía en sus pactos, nunca cambia sus propósitos, siempre son establecidos de manera eterna, y todo lo que hace va a mostrar la gloria de su nombre, cumpliendo lo que dijo desde el principio, porque todo es para Él, por Él y de Él. Desde la perspectiva reformada y bíblica, la fidelidad divina no depende de la respuesta humana, sino de la naturaleza inmutable de Dios. Si nosotros fuésemos infiel, Él es fiel y permanece fiel. Es por eso que el gran reformador Juan Calvino escribió que la fidelidad de Dios es el fundamento de toda esperanza cristiana, pues las promesas divinas son tan firmes e inamovibles como el Dios que las pronunció. Si así no fuese, queridos hermanos, nuestra esperanza es vacilante. Si así no fuese, nuestra esperanza podría ser sujeta y cuestionada, sujeta a descrédito y cuestionada. Si fuese cambiante, si la fidelidad de Dios no fuese perfecta, queridos hermanos, podríamos encontrarnos con sorpresas. Pero gracias al carácter
maravilloso de nuestro Dios es que su fidelidad se mantiene igual por todos los siglos. Él es fiel. Un grupo de hermanos escribió lo siguiente, que en la Biblia Dios es infinitamente fiel en todos sus decretos y obras, gobernando todas las cosas para la gloria de su nombre y el bien de sus escogidos. Hubo un puritano que escribió que incluso los atributos de Dios sirven para el bien de nuestra vida. Y ese es un gran consuelo. Es un gran privilegio. Esto es lo que vemos en distintas partes de las Escrituras, que retratan a Dios como quien está pronto a cumplir lo que dice. Por ejemplo, en el libro que estudiamos casi 3 años, Deuteronomio 7:9, dice, encontramos lo siguiente. Conoce pues que Jehová es tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. Y en Josué 21:45 dice, ni una palabra de todas las buenas promesas de Jehová que Jehová había hecho faltó. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Todo se va a cumplir. Todo lo que el Señor ha prometido para beneficio de nuestra vida se va a llevar a cabo. Entendamos los tiempos de Dios o no, todo se va a cumplir. Ni una promesa de Dios cae al suelo sin que vea la luz y la obra de ello en la vida de su pueblo, de su iglesia y de cada uno de los que ha salvado. Principalmente lo que vemos acá, también hay que hacer una referencia a las promesas que hablaban sobre la salvación y la redención del alma en Cristo, en el Mesías prometido. Que todo mayormente en el tiempo del Señor se ha cumplido. Hay algunas cosas que se cumplan, por supuesto, el retorno del Rey. Eso falta y eso esperamos. Ahora, una demostración gloriosa de la fidelidad de Dios es lo que ya vimos, según Génesis 3:15. Cumplió esa promesa en la venida, en la muerte y resurrección de Cristo. En la cruz, Él golpeó a Satanás y Él también fue mordido, pero gloria al Señor que resucitó y vive por todos los siglos, porque no hay nadie quien pueda hacer frente al Dios que es fiel y es nuestro Shalom. Dios mostró que es fiel tanto en su justicia como en su misericordia, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. En 2 Corintios 1:20 dice esto. Ahora, teniendo todo esto en mente, podemos estar seguros de que jamás abandonará a su iglesia. Jamás abandona a sus salvados. Jamás los deja derrotados en el piso. Él está en el día del gozo y también en el día de la angustia. Esto nos invita a que podamos descansar en sus manos amorosas y en su plan soberano, porque Él perfecciona su obra y la finalizará. Por eso dice, fiel el que os llama, el cual también lo hará. Así que en este contexto, la enseñanza y la exhortación es a tener confianza en que nuestra vida llegará a ser lo que Dios decretó que fuese, conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Él es quien llamó eficazmente nuestra vida y nuestra vida de pecado quedó atrás. Él nos tomó de las tinieblas a la luz admirable. Él nos tomó de muerte y nos pasó a vida. Él lo hizo. Él lo hizo. Nos llamó eficazmente y eficazmente completará su obra. El Dios que nos salvó también nos llevará a su reino y ninguno de los suyos se perderá. Ninguno de los suyos padecerá sin el consuelo glorioso de que Dios es fiel y es su Shalom. Así que, estando en esta condición de salvado y redimido, tenemos la seguridad de que seremos transformados y vamos a llegar al reino de Dios cuando sea el tiempo que Dios así lo quiera. Sea por su venida o porque nos llama antes de ello. La santificación, queridos hermanos, es el punto más alto. En el punto más alto de esto es la glorificación, que es que nuestras vidas sean transformadas plenamente con un cuerpo totalmente libre de pecado y santo como el de Cristo.
Esto se puede graficar, queridos hermanos, el viaje seguro se puede graficar como un chofer que nos lleva en un bus consigo a un destino a los que todos pagaron ya su pasaje. En este caso, queridos hermanos, no existe elevación de pago. Acá es imposible saltarse el torniquete o meterse por la puerta de atrás, sino todos los que entraron por la puerta y tienen el pago de su pasaje van a llegar a un destino fijo, y eso es para cada uno de los creyentes, del más pequeño al más grande, del que lleva 20 años, 40 años, al que recién conoció al Señor hoy. Ahora, frente a esto, queridos hermanos, ¿cómo responder a la seguridad que me da el Dios de paz y fidelidad de que seré glorificado, de que Él hará su buena obra en mí? ¿Cómo responder frente a la promesa de que mi vida será transformada por su gracia? ¿Cómo responder frente a un Dios que es mi paz y que es fiel y que no me abandona? ¿Qué debo de hacer frente a tal muestra de amor? ¿Qué podemos hacer? No nos queda otra respuesta, queridos hermanos, que avivar nuestro corazón para andar en el amor de Cristo. Corazones fervorosos por su Señor que quieren obedecer las Escrituras. De ninguna manera abusar de la gracia, entregándonos a pasiones carnales y nuestros pecados. De ninguna manera ser personas que tergiversan la seguridad que tenemos en nuestra salvación para entregarnos a nuestras propias pasiones que están batallando y son contra la voluntad del Espíritu. Porque hacer eso, queridos hermanos, es negar la eficacia de la misma gracia, sino todo lo contrario, buscar que nuestros corazones vivan y encuentren solamente propósito para dedicarse al Señor y entregarse completamente a Él. Y si hay que arrepentirse de algo, hacerlo. ¿Cómo responder? Buscar el deleite de nuestra alma en Cristo para no querer satisfacer nuestros deseos carnales en las cosas mundanas. ¿Cómo responder? Descansar en su gracia, no convirtiéndola en libertinaje, sino descansar activamente en su gracia, de que Él se propuso de transformarme, pero yo voy a responder en obediencia, lo cual no significa dejar de velar, sino todo lo contrario, mantener la guardia, pero confiado de que el poder para resistir la tentación o huir, si este fuese el caso, no recae en mí, recae en el poder del Espíritu Santo, recae en la gracia de Cristo, recae en el poder de la palabra y la suficiencia de las Escrituras. ¿Cómo responder? Amando al Señor porque Él me ama. Y luego pasamos a ver en los últimos versículos cómo la gracia de Dios debe de verse en nosotros en cosas tan sencillas como decir, hermano, voy a estar orando por ti. Y realmente cuando se pide una oración, orar por él. Porque a veces es un buenismo cristiano decir, voy a orar por usted, hermano. Y nos comprometemos para orar y después puede que se nos olvide. Y por eso el versículo 25 dice, hermanos, orad por nosotros. No es una explicación muy profunda a eso, sino simplemente aquí está planteando una solicitud de gracia. Hermanos, necesitamos de la obra de Cristo para cumplir con nuestra labor. Se nos encomendó llevar el Evangelio. Necesito de sus oraciones. Necesito que me estén encomendando al Señor para que el Señor haga su buena obra. Pablo le está diciendo, ¿saben qué? No soy suficiente, necesito del Señor, porque vamos a encontrar adversidades al hacer discípulos de Cristo. Oren por mí. Mi corazón también es tendiente a sentirme solo y abandonado. Oren por mí. Necesito del ánimo que me puede dar solamente el Señor cuando no encuentro absolutamente a nadie, a ningún compañero de milicia que me pueda estar animando en ese momento. Oren por mí. Oren por mí para que cuando abra mi boca no hable de mi sabiduría humana, sino que hable de la perfecta gracia de Cristo, el perfecto amor de Dios. Oren por mí, porque soy un hombre débil, frágil, porque también peco. Oren por mí,
para depender solamente del poder y la potencia que opera en cada uno de los salvados para llevar la gloria a Cristo, llevar la gloria de su nombre. Oren por mí. Estaba mostrando su fragilidad. Oración por guía, por fortaleza, para encontrar ánimo en el día malo y no desviarse del camino. 26 dice, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Qué sencillo. Quizás a mí no se me hubiera ocurrido escribir algo tan detallado y tan práctico, pero es el Espíritu Santo guiando a la mente del apóstol para mostrar de manera práctica una comunión, una unión, un afecto fraternal. El ósculo santo no solamente era un beso, sino un abrazo de la época. Era prácticamente lo que hacemos muchas veces nosotros. Quizás la forma es un poco distinta, pero era eso. Salúdense, que en el amor de Cristo, de manera santa, entre los unos con los otros, para demostrar que somos familia de Dios. También establece en el versículo 27 que lean esta carta. Lean esta carta. Que cada uno de los santos, y ahí cuando dice eso no necesariamente está clasificando a los hermanos entre algunos pecadores y otros santos, sino está diciendo que toda la iglesia santificada por la gracia de Cristo, por la sangre de Jesús, que ha lavado sus pecados, deben de leer responsablemente esta carta porque hay doctrina importante para su fe y el desarrollo y el crecimiento de su alma, para amar al Señor, servir al Señor y adorar al Señor. Versículo 28 dice, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y esto es maravilloso porque está cerrando todo lo que ha expuesto, todo lo que escribió, volviendo al principio. Es por la gracia de Dios que estamos acá, es por la gracia de Dios que somos lo que somos y es la gracia de Dios la que nos va a sostener. No fuimos salvados solamente por gracia, sino cada día de nuestra vida se sustenta la gracia de Dios. Juan Calvino nuevamente observa esto diciendo, por esta misma oración muestra cuánto necesitamos la gracia de Cristo. Pues aunque se nos exhorte a cumplir nuestro deber, todo depende finalmente de que el Señor nos fortalezca por su gracia. No es un buenismo cristiano, es una verdad que deseamos que los hermanos experimenten. Que la gracia de Dios sostenga tu vida, siempre. Otro hermano escribió sobre esto, que cuando está expresando que la gracia de Dios sea con todos ustedes, no solamente se refiere a las bendiciones materiales o tranquilidad temporal, sino a la presencia continua de Dios obrando en la iglesia, que ellos lo experimenten, lo disfruten, lo busquen de manera intencional. Y este hermano Hendrickson escribió que esto incluye el disfrute del perdón de los pecados, el disfrutar de la reconciliación con Dios, el disfrutar que somos fortalecidos para la obediencia, que tenemos por la gracia de Dios el consuelo en nuestras aflicciones y que vemos una perseverancia mientras esperamos la glorificación, que es nuestro cuerpo transformado a la imagen del Señor Jesucristo. Y además, nuestro hermano, que ya está en la presencia del Señor, MacArthur, también habla de lo siguiente, que es un recurso divino para vivir todas las exhortaciones del capítulo 5, que finalmente este deseo, es decir, que la gracia de Dios sea con ustedes, es llevar a la mente nuevamente a entender que somos insuficientes, que no somos capaces, pero debemos de responder y respondemos al Señor por su gracia, en el poder que opera en nosotros por medio de su Espíritu y conforme a su palabra. Entendemos lo siguiente, la suficiencia de la gracia. La vida cristiana no se sostiene por el legalismo, no se sostiene ni siquiera por la disciplina aislada. La disciplina no es nada si la separamos de la bondad del Señor, si no es nutrida por la gracia de Cristo. No es una forma de legalismo más.
el hacer buenas obras no debe ser simplemente porque lo que tengo que hacer, sino porque en Cristo yo encuentro mi fuerza y el poder para vivir y la razón por la que hago todas las cosas. También nos centra en Cristo. A todos nosotros nos une nuevamente en que si estamos pasando cosas de manera particular, nos une porque Dios nos salvó de una forma individual, pero reuniendo para sí un cuerpo, una iglesia, un pueblo. Y entendemos que es exhortar a los creyentes a vivir en santidad por medio de la gracia de Dios. Pablo les recuerda que todo depende de la obra del Señor. La misma gracia que salva es la gracia que santifica, preserva y al finalmente nos lleva a la glorificación. Es la misma gracia. Queridos hermanos, para terminar, solamente citar el caso de nuestro Señor Jesucristo. En la despedida, cuando se estaba despidiendo de sus amigos, cuando se estaba despidiendo de cada uno de aquellos que habían tenido tiempo de entrenamiento, de comunión y también de ardua enseñanza. Estos hermanos, los apóstoles, iban a enfrentar persecución y el Señor, ¿qué es lo que les dice? Les dice muchas cosas y me gustaría que viéramos solamente de forma una lectura de manera amplia, Juan 14, versículo 19 en adelante. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe del mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vamos de aquí. En esa promesa, hermanos, confiamos. En esa promesa nosotros podemos descansar. Podemos descansar en que el Señor no nos ha dejado huérfanos y podemos responder, ¿qué querrá del Señor, de nosotros? Nuevamente pregunto, al ser exhortados por medio de estas palabras. ¿Qué querrá el Señor que hagamos? ¿Querrá el Señor que podamos depender confiando en que Él es la vid verdadera y que estamos unidos a Él y recibimos de su vida para amarle, para servirle, para encontrar consuelo en el día malo y a la vez regocijo, porque sabemos que nuestra tristeza se convierte en gozo por medio de la obra de Él? Queridos hermanos, confiemos porque Cristo ha vencido al mundo. En el mundo vamos a tener aflicciones, pero en Él somos más que vencedores. Y todo cuanto acontece en nuestra vida, lo va a usar para bien.
Padre, en el glorioso nombre de Jesús, venimos a ti agradecidos una vez más, porque sabemos que tu palabra es fiel y verdadera. Y lo que has dicho, lo que ha salido de tu boca, Señor, se cumple. Perdónanos, Señor, cuando en nuestro corazón a veces se aloja la incredulidad y no nos aferramos a las verdades eternas de tu palabra. Ayúdanos a amarte por sobre todas las cosas. Ayúdanos a mirarte a ti para saber cómo responder frente a cada una de las áreas de nuestra vida donde debemos de dar testimonio de que tú has transformado nuestra vida. Necesitamos, Señor, con urgencia, reconocer que somos débiles, frágiles y que no podemos andar, Señor, desprevistos de nuestra dependencia en ti. Tú eres quien nos preserva y te damos gracias. Ayúdanos a tomar la gracia como un medio para poder responder fervorosamente a ti y no convirtiéndola en una libertad para pecar, sino la seguridad, Señor, de que nuestros pecados son perdonados por ti. Oramos, Señor, creyendo en ti. Oramos, Señor, confiando en ti, no en nuestras fuerzas, porque todo lo que tú te has propuesto, eso harás. Señor, ayúdanos simplemente a dejarnos llevar por tu mano amorosa, ser guiados por ti y reconocer que muchas veces lo que son obstáculos para obedecerte nacen de nuestros propios cuerpos, de nuestras propias carencias, de nuestros propios pecados. Oramos, Señor, para arrojar nuestro pecado lejos de nosotros, sacarlos como trapos de inmundicia y aferrarnos a tu gracia. Oramos en el glorioso nombre de Jesús. Amén.